bueno, que vamos a describir la dinámica de la mecánica cardíaca con el fin de identificar los factores que participan en ella, las fases del ciclo cardíaco, factores que determinan la mecánica, la ley de Frank-Starling, definir lo que es precarga y poscarga e identificar las presiones cavitales. Entonces, para hablar del trabajo ventricular, nosotros tenemos que identificar que existen dos fases, una fase de sístole y una fase de diástole. La fase de sístole básicamente tiene que ver con lo que es la contracción que se ejerce a nivel del músculo cardíaco, donde se genera una presión dentro de la cavidad cardíaca, que esa presión va a permitir que un juego de válvulas se aperture, sobre todo las válvulas sigmoideas, y que una vez aperturadas las válvulas ocurra el fenómeno de la expulsión de sangre. En la fase de diástole no es más que la fase que relacionamos con la relajación. Aquí hay una disminución de la presión intraventricular y eso va a permitir que el ventrículo se llene, o lo que es la fase de llenado ventricular. ¿Qué factores van a ser analizados durante estos minutos de clase? La contractilidad, la precarga, la poscarga y la frecuencia cardíaca. La contractilidad. La contractilidad no es más que esa propiedad intrínseca que tiene la fibra cardíaca de generar tensión entre ella misma, y eso va a ser independientemente de modificaciones de precarga o de poscarga. Y esa contractilidad va a tener ciertos factores que la determinan. Primero, que las proteínas contráctiles que están inmiscuidas en este fenómeno estén indemnes, que haya suficiente calcio o ion calcio, y que por supuesto las propiedades electrofisiológicas de la célula nos van a dar un paso más para que este fenómeno de contractilidad se pueda llevar a cabo sin inconveniente. Es de hacer notar que con un mismo volumen diastólico, y ya nosotros tenemos que manejar ciertos conceptos, la presión que se genera en el ventrículo puede ser mayor o menor. Esta propiedad va a permitir al corazón adaptarse a las variaciones que siempre van a existir de retorno venoso, o a esas variaciones que ocurren a nivel de resistencia periférica, sin que necesariamente haya cambios a nivel de volumen diastólico. Ok, entonces vamos a repasar estos conceptos. Me falló el pulso. Volumen diastólico. ¿A qué nos referimos nosotros con volumen diastólico? Al volumen que tiene cada uno de los ventrículos en la fase de diástole, en la fase de relajación del ventrículo. Existe un volumen protodiastólico, un volumen mesodiastólico y un volumen telediastólico. ¿Qué significa proto? Al inicio de la diástole, meso en la mitad de la diástole, tele al final de la diástole. Lo mismo es válido para el volumen sistólico. Protosistólico, mesosistólico o telesistólico. Cuando yo me refiero a que con un mismo volumen diastólico la presión generada por el ventrículo puede ser mayor o menor, lo vamos a graficar aquí.
Es decir, yo puedo tener un mismo volumen cardíaco, hablemos de aproximadamente 150 cc, pero va a haber un juego de presiones que va a estar influenciado por las fibras cardíacas, las propiedades electrofisiológicas de las fibras cardíacas, la presencia en número adecuado del ion calcio, de la condición de poscarga de ese corazón. Y entonces yo puedo decir que a mayor o menor presión mantengo un mismo volumen diastólico, independientemente cuando esta válvula esté cerrada, que es la válvula auriculoventricular, y cuando esté cerrada la válvula sigmoidea, y entendemos nosotros por válvula sigmoidea a la válvula aórtica y a la válvula pulmonar, y entendemos por aurículos ventriculares a la válvula mitral y a la válvula tricuspide. Entonces, ambos juegos valvulares, tanto aurículos ventriculares como sigmoideos, están cerrados. No se mueve nada en ese corazón, en ese ventrículo, que tengo un mismo volumen, porque ni se ha llenado ni se ha vaciado esa cavidad, se cerraron las válvulas. Cuando hablo de mayor o menor presión, es la generada ¿dónde? ¿A nivel de qué? De las fibras cardíacas. Las fibras cardíacas se pueden tensar o se pueden relajar. ¿Y de qué va a depender ese tensado y esa relajación de las fibras? 3 factores. Uno, el ion calcio. La otra, la indemnidad de esa fibra, que electrofisiológicamente esté en un funcionamiento adecuado y que las proteínas contráctiles de ese corazón estén sanas, estén indemnes. En condiciones normales, la contractilidad va a estar determinada por la actividad adrenérgica. Existen diferentes tipos de contracción y tenemos la isométrica o la isotónica. La isométrica no es más que la tensión máxima del músculo igualando la resistencia, de modo que aquí no se va a producir modificaciones de las fibras ni desplazamiento de las mismas. En la contracción isométrica no hay desplazamiento de las fibras. Se mantiene esa distancia donde se produce la contracción. En la isotónica va a haber una acción que se encarga de vencer o frenar una resistencia. Y aquí, a diferencia de la que hemos mencionado anteriormente, sí va a haber desplazamiento de uno de los puntos. Isométrica, no hay desplazamiento. Isotónica, hay desplazamiento. ¿Qué es la precarga? La precarga, ¿te parece el Banco Central repartiendo real? 20 para allá, 50 para acá, 100 para acá. La precarga no es más que la tensión pasiva que hay sobre la pared ventricular que ocurre al final del periodo de diástole. Y va a depender mucho de la presión y el volumen diastólico final. Y se dice que la precarga es igual al volumen diastólico final. Yo ya tengo una definición de concepto. Precarga igual a volumen diastólico final. ¿Y de quién depende el volumen diastólico final? ¿De quién depende este volumen? Del volumen que le llega de todo el cuerpo a través de la aurícula. Y eso se llama como retorno venoso. Ese mismo retorno venoso que llega a la aurícula es el que va a pasar ¿a dónde? Al ventrículo.
Entonces el volumen diastólico final nosotros lo vamos a relacionar con el retorno venoso. Por lo tanto, yo puedo relacionar a la precarga con retorno venoso. ¿Sí me copian hasta acá? En situaciones fisiológicas se va a relacionar con el retorno venoso. Situaciones fisiológicas, en este momento nosotros acá tenemos un retorno venoso constante, tenemos una precarga constante y probablemente una poscarga constante. A mayor precarga, es decir, o retorno venoso, se va a ver un aumento en el volumen de eyección. ¿Cómo se traduce ello? Si yo tengo más sangre que me llega a la aurícula derecha o a la aurícula izquierda, ese volumen de sangre no se va a quedar en la aurícula, sino que pasa al ventrículo respectivo, ¿verdad? Y si ese volumen de sangre pasa al ventrículo respectivo y yo tengo una adecuada contractilidad de las fibras cardíacas, se supone que ese volumen debe eyectarse. No se eyectan los 150 cc del volumen diastólico final, sino que hay una porción que se eyecta. ¿Okay? Esa porción, ese volumen que sale, aproximadamente unos 80 cc, se le llama volumen latido, volumen sistólico o volumen eyectivo. Y de esto queda un remanente. ¿Cuánto queda aquí? Aproximadamente 70 cc. Y ese volumen que queda en el ventrículo al final de la sístole, ¿cómo se llama? Volumen sistólico final. Es el volumen que queda al final de la sístole. Volumen sistólico final. Entonces el volumen que está al final de la diástole es el volumen diastólico final. El volumen que queda en el ventrículo después que éste haya eyectado una cantidad de sangre, es decir, que haya producido un latido, que haya expulsado un volumen latido, el volumen, la sangre restante que queda allí, pertenece a un volumen sistólico final. ¿De acuerdo? Matemáticamente, volumen diastólico final es igual al volumen sistólico final más el volumen latido. ¿Ok? Es el volumen que tengo en el ventrículo. Se produce la eyección, la contracción, sale una cantidad de volumen que es el volumen latido y permanece un volumen allí. Al final de la sístole se determina volumen sistólico final. Este volumen va a variar porque puede ser un volumen protosistólico, un volumen mesosistólico o un volumen telesistólico. ¿Es la misma cantidad de volumen al inicio de la sístole que al final de la sístole? No. ¿Dónde hay más volumen? ¿Al principio o al final? Al principio, indudablemente. Entonces el volumen protosistólico suele ser mayor que el volumen telesistólico. Ajá. Esta es una curva de volumen-presión o presión-volumen, como ustedes la quieran llamar. Y a través de esta curva, nosotros vamos a aprender qué es lo que ocurre a nivel de la mecánica cardíaca. Nosotros tenemos que a diferentes volúmenes podemos tener diferentes juegos de presiones. Y vemos que teniendo un volumen A que se desplaza al tener un volumen B, y para que ocurra ese desplazamiento que tiene que haber, si la cavidad está cerrada, no debe haber cambio de volumen, ¿cierto?
Quiere decir que para que exista ese cambio, esta cavidad no se ha cerrado aún. Y hay un desplazamiento del volumen A al volumen B. ¿Qué tengo aquí antes de que llegue la sangre? Un volumen sistólico final, ¿verdad? Pudiera ser el volumen A. Me llega el volumen B y me constituye el volumen diastólico final. En ese momento no hay un desplazamiento en cuanto a lo que es la presión que ocurre a nivel de la cavidad ventricular. No hay cambios de presión. Se cierra la válvula auriculoventricular, no está abierta la sigmoidea, comienza a haber un aumento de lo que es de la presión intraventricular, intracavitaria, con un mismo volumen que no va a variar hasta que esa presión vence a la válvula sigmoidea, a la presión de la válvula sigmoidea, y ocurre el vaciado. Más adelante vamos a repasar estos conceptos y explicar lo concerniente a la mecánica cardíaca, porque prácticamente se reduce en una última labor. La precarga se va a ver afectada por diferentes factores. Primero, porque el plano valvular funciona. Si el plano valvular no funciona, la precarga se va a ver alterada. Y que funcione es que cierre y abra adecuadamente de la frecuencia cardíaca. Al aumentar la frecuencia cardíaca, va a disminuir la capacidad de ese ventrículo de llenarse o de aportarle sangre suficiente a ese ventrículo. A la distensibilidad del ventrículo, en la medida en que ese ventrículo envejece, que ese ventrículo se haya dañado, la distensibilidad del ventrículo disminuye. Va a depender también de la presión intratorácica. Condiciones como EPOC, infecciones respiratorias, neumotórax, van a aumentar las presiones intratorácicas y van a dificultar el retorno venoso. De la presión intrapericárdica, acuérdense que el corazón está imbuido dentro de un saco que es el pericardio. De la posición del cuerpo, no es lo mismo el retorno venoso estando en la posición de pie que el retorno venoso en la posición acostado. Del ejercicio, no es lo mismo el retorno venoso mientras ustedes están sentados allí que el retorno venoso que pueden tener cualquiera de ustedes cuando sale, camina por los pasillos, sube o baja la escalera. Al mismo retorno venoso y por supuesto a la cantidad de sangre que regresa o volumen sanguíneo total del cuerpo. Entonces estos son los factores que van a afectar la precarga. La poscarga no es más que esa tensión desarrollada por la pared ventricular durante el periodo eyectivo sistólico. Y la podemos interpretar como la fuerza que se opone al vaciado del ventrículo. Entonces, si yo les digo que poscarga no es más que la traducción de la fuerza que se opone para que ese ventrículo se vacíe, ¿cuál es la poscarga en el ventrículo? ¿Quién me da la poscarga aquí? ¿Ah? La sigmoidea, muy bien. Porque son las válvulas las que se oponen en su cierre a que el ventrículo se vacíe. ¿Ok? Entonces la poscarga va a ser prácticamente la presión ejercida por las válvulas sigmoideas. La oposición que tienen estas válvulas al vaciado del ventrículo. Pero solamente las válvulas van a contribuir, no solamente las válvulas. También va a haber un factor que es la presión arterial. ¿Es lo mismo un individuo normotenso que un individuo hipertenso a nivel de poscarga? No. ¿Cierto? ¿Quién tiene más poscarga? El hipertenso. ¿Por qué? Porque el hipertenso tiene un incremento de la presión a nivel de las arterias, hay un incremento de la resistencia periférica y por lo tanto el vaciado que ocurre a nivel sistólico va a ser menor, porque hay una oposición a que este vaciado ocurra.
Entonces yo tengo que a mayor presión, mayor dificultad al vaciamiento. Ocurre una disminución transitoria del volumen eyectivo y hay un aumento del volumen residual. ¿Cuál es el volumen residual? El volumen que se queda dentro de la cavidad, que una vez cerrada la sigmoidea y el plano auriculoventricular se llama volumen sistólico final. La frecuencia cardíaca. Con respecto a la frecuencia cardíaca tenemos que, variando el número de contracciones por minuto, esta va a actuar directamente sobre el volumen minuto. Y de aquí se va a desprender una fórmula donde gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido. Ante frecuencias cardíacas muy elevadas, disminuye la duración de la diástole, lo que conlleva a que disminuya el retorno venoso, lo cual limita el gasto cardíaco. ¿Con qué se come? ¿Quién de ustedes ha tenido una taquicardia? ¿Se desmayó? ¿Quién de ustedes ha tenido una taquicardia y se haya desmayado? ¿Ah? Bueno, de los que estamos aquí, ¿quién ha tenido una taquicardia y se ha desmayado? ¿Quién ha tenido un familiar que haya tenido una taquicardia o palpitaciones y se haya desmayado? ¿Quién ha tenido una taquicardia y se siente débil? Allá. Ajá. Cuénteme esa experiencia. Tienes la taquicardia y de repente sientes que no te sostienes en tus pies, que estás débil y al momento de sentarte mejoras. No mejoras, sigue igual. Eso está raro. Bueno. Ok, vamos al ejemplo de su compañera. Ella tiene una taquicardia. ¿Qué significa la taquicardia? Que esa frecuencia cardíaca haya aumentado, ¿verdad? Y entonces, ante taquicardia cuya frecuencia cardíaca llegan a 180, 220, 250 latidos por minuto, pasa el switch y se cae, se desmaya, pierde el conocimiento. ¿Qué pasó allí? Primero hubo un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? ¿Hay tiempo suficiente para que ese corazón se llene de sangre? Se va a seguir llenando de sangre, pero no en la cantidad suficiente. ¿Para qué cosa? Para cubrir los requerimientos del organismo, de la persona, ¿cierto? Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca. El volumen de sangre que llega es menor. El tiempo para que ese ventrículo se llene es menor. La cantidad de sangre que se inyecta es menor. La cantidad de sangre que llega al cerebro es menor. La que llega a pulmón es menor. La que llega a riñones. ¿Cuál es la defensa que tiene el organismo ante ello? Mandarte al piso, desconectarte. Ah, muy bien, te fuiste al piso. ¿Qué pasó cuando te desmayaste? ¿Ah? Se desmayó. ¿Qué pasó cuando se desmayó? Se dio un trancazo. Trancazo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Se apagó y de repente volvió a prender rapidito. Eso se define como síncope. ¿Por qué? ¿Por qué? Por falta de oxigenación. No, porque se recuperó. Le subieron las piernas al paciente, ok.
Supóngase que no le subieron las piernas al paciente, sino que la persona porque si se desconectó y se fue al piso, ¿qué pasa allí cuando se fue al piso? Aparte del trancazo. Muy bien. ¿A través de qué? ¿A través de qué? Cuando tú te vas al piso no hay un cambio de posición. Cuando hay ese cambio de posición que estás acostado, ¿qué ocurre con el retorno venoso? ¿Disminuye o aumenta? Cuando ustedes están parados, una de las recomendaciones es si sientes que te vas a desmayar, agáchate. ¿Qué ocurre cuando uno se agacha? Se pone más pequeño. Pero aumenta el retorno venoso. ¿Qué es lo que te interesa aquí? Aumentar el retorno venoso. ¿Qué es lo otro que te interesa? Darle tiempo a que ese corazón se llene. ¿Y cómo tú le das tiempo a que ese corazón se llene? A que ese periodo de diástole se amplíe. ¿Cómo se amplía el periodo de diástole? Disminuyendo, ¿qué cosa? La frecuencia cardíaca. Hemos repasado varias cositas con tan solo hacer desmayar a una persona. Entonces, ¿vieron por qué necesitan saber esto? Pues esto lo van a ver constantemente hasta en ustedes mismos. ¿Qué deben hacer ante un episodio de taquicardia? Llamar al médico, muy bien. ¿Ah? Agacharse, no necesariamente porque todavía no te has caído. Ante un episodio de taquicardia, lo primordial es detener la taquicardia. Claro. Pero es que es lógico, es que nos vamos más allá. O sea, si el problema es la taquicardia, ¿qué deben hacer? Detener la taquicardia. ¿Cómo? Con tratamiento médico, ¿con qué? No, pero espérese un momentico, que ya me iba a matar el paciente con el sordo. Ajá. ¿Qué debemos hacer? Ciertos ejercicios donde estimulemos al vago para que disminuya la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Porque al disminuir la frecuencia cardíaca, permito que ese corazón se llene más, ese periodo de diástole se alarga. Puedo cubrir algo que se llama gasto cardíaco. Y entonces de esa manera evito que esa persona se desmaye. La consulta después de clase. No. Pero yo siento que más bien lo que hace es que o sea, como que me acelero, ando más y como que me lleno de energía en ese momento. O sea, no es que... Claro. Fíjense ustedes algo que hay que definir. Nosotros cuando hablamos de taquicardia, tenemos una definición que es toda aquella alteración por encima de 100 latidos por minuto. Es decir, cuando el corazón late más allá de 100 latidos por minuto. Ahora bien, yo cuando comencé a ponerles esto, yo hablaba de frecuencia de 180, de 200, de 250. Una frecuencia de 110, 120, 130, 140 no te va a conllevar a esto. El corazón se adapta a ello. Pero una frecuencia de 250, 280 latidos por minuto, aguda, el corazón no está adaptado a ello. Y la respuesta es la que vamos a tener. Ahora vamos a explorar lo que es la ley de Frank-Starling. Pregunta fija de examen. La ley de Frank-Starling establece que la fuerza de la contracción del músculo cardíaco va a ser siempre proporcional a la longitud inicial de la fibra. ¿De qué fibra? De la fibra miocárdica. Para 1918, este médico fisiólogo reconoce la propiedad del corazón de contraerse en forma
proporcional al llenado. Es decir, que a un llenado mayor, él se contrae con mayor fuerza. Y cada vez que tenga un llenado mayor, el volumen de eyección es mayor. Hasta llegar a un límite en que por más que ese corazón incremente su volumen, él no va a responder con mayor volumen o con mayor gasto, se queda allí. Esta es la curva que define la ley de Frank-Starr. Nosotros tenemos que a mayor llenado, mayor contracción, mayor fuerza de contracción, por supuesto, aumenta el gasto cardíaco, pero que llega a niveles donde, por más que nosotros lo llenemos, el gasto cardíaco no aumenta y la fuerza de contracción no aumenta. Hay un punto donde no aumenta más. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Vamos al ejemplo de una liga. Ustedes agarran una liga nuevecita de su caja y comienzan a estirar. Llega un momento en que la liga se rompe o no se estira más, ¿cierto? ¿Qué hicimos nosotros en ese momento? Nosotros lo que hicimos es que esas fibras que componen esa liga las llevamos a su máxima tensión, a su máxima longitud, y vemos que ya no tiene esa fuerza o no tiene la misma elasticidad que tenía cuando indebó. Agarren una goma. ¿Alguien tiene una goma? Una liga. Y vayan estirando. Primero les cuesta estirarlo un poco. Luego que la dejan de estirar, retorna a su tamaño normal. Pero en la medida que aumentan las veces en que estiran esa liga y aumentan la longitud de estiramiento de esa liga, ¿qué le pasa a esa liga? Se puede romper, pierde la elasticidad, ya no les aprieta tanto porque lo que queda es holgada. Lo mismo que ocurre a nivel de esa liga, ocurre a nivel de las fibras cardíacas. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que han sido sometidas a presiones muy altas, es decir, en pacientes hipertensos, en pacientes que se hayan infartado? Por lo tanto, si se han infartado, han lesionado parte del músculo cardíaco. En pacientes que hayan sufrido una enfermedad viral y ese virus se haya bajado a nivel de las fibras cardíacas y hayan alterado las propiedades electrofisiológicas de la fibra o de la indemnidad de la fibra, ¿qué ocurre? Ese corazón se va ampliando, va creciendo, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tiene un familiar con un corazón grande? ¿Quién de ustedes? ¿Usted? ¿Usted le ha visto la rayos X de ese corazón? Grandísima, grande. Y esa persona que tiene ese corazón grande, ¿cómo usted ve que camina, que actúa? Va lento, ¿verdad? Porque se cansa, se fatiga. Dice, oye, pero ¿cómo se va a fatigar si tiene un corazón enorme? Bueno, ese corazón enorme se puso así porque las fibras se elongaron, se estiraron. Ese estiramiento de la fibra hace que esa contracción sea menos eficiente y por lo tanto el volumen latido disminuye, o por lo menos se mantiene igual. Y ante aumentos de la frecuencia cardíaca, ante aumentos de la exigencia de nuestro organismo cuando hacemos un ejercicio, no hay respuesta de ese volumen, sigue saliendo la misma cantidad de volumen. Entonces, ¿en qué entramos allí? Entramos en una fase de insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca no es más que el fallo de bomba cardíaca, fallo de la musculatura cardíaca. ¿En qué? En mantener un gasto cardíaco.
Entonces, en resumen, la ley de Frank-Starling no es más que la referencia a la longitud de la fibra y relaciona el volumen de llenado a nivel cardíaco con la longitud de la fibra. Una vez vencida esa longitud de la fibra, una vez que se ha elongado, que ha perdido la capacidad contráctil, ¿qué le va a ocurrir a ese corazón? Ese corazón permanece dilatado. Y esa función cardíaca comienza a disminuir. ¿Estamos claros? Si ustedes allá no les interesa la clase, tienen dos puertas por las que pueden salirse. Créanme que para mí es mejor que no alteren la armonía con sus compañeros. Se pueden ir, yo ni sé quiénes van a ser, pero o toman el asunto con seriedad o sencillamente se van. Pues tranquilo, vamos a ser adultos acá. Si no les interesa la clase, váyanse. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a ponerle seriedad a esto. Si a ustedes les interesa, si no les interesa, clase vista. Es más, no me entienden. No es amenaza. Pero si no les interesa clase vista, está en la lámina. Las explicaciones están en el resto de las clases. Y las preguntas y ustedes saben cuáles son. ¿Qué ustedes deciden? Nada. Me ahorran el tiempo, hace demasiado calor y bueno. Estamos. Para nosotros saber qué es lo que está ocurriendo, nosotros debemos conocer la estructura cardíaca. Para eso fue la clase de ultraestructura, donde ustedes vieron cómo las fibras de actina y miosina se desplazan una sobre otra, donde ustedes van a necesitar un ion que es el ion calcio, donde van a necesitar la molécula de ATP que dé la energía para ello, y donde deben existir complejos proteicos de troponina, tropomiosina y las diferentes troponinas I, T o C que interactúan con esta fibra, de manera que la contracción del corazón sea lo suficientemente efectiva para lograr, primero, mantener un gasto cardíaco. ¿A través de qué? A través de un adecuado volumen latido. Ahora bien, ya ustedes saben que el sarcómero está formado por esos dos tipos de filamentos y deben saber que cuando ocurre una lesión a nivel cardíaco, ¿qué es lo primero que se daña? El sarcómero. Si se dañan las fibras cardíacas, si se lesionan las fibras cardíacas, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que la propiedad de contractilidad del corazón se va a ver alterada. Por eso es que muchas veces, casi todas las veces, en pacientes que tienen un infarto, ellos para recuperarse necesitan cierto tiempo y dependiendo de la magnitud del infarto. Porque si un infarto es solamente a este nivel, dice, bueno, tiene una probabilidad muy alta de recuperarse. Pero si el infarto ocupa toda esta pared, la probabilidad de recuperación es menor. Y si ocupa toda esta pared y la mitad de esto, la recuperación es aún mucho peor. Y si el infarto abarca todo el ventrículo, el paciente se muere. Dígame. Sí, los infartos fulminantes se parecen a esto, pero tienen otra fisiología. Ahorita lo que me interesa es que ustedes se concentren en el daño de la fibra. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? Que a mayor daño o a mayor cantidad de fibras dañadas, ¿qué voy a obtener a nivel cardíaco? Una disminución de ¿qué? De la contractilidad.
Y si yo tengo una disminución de la contractilidad de las fibras cardíacas, ¿qué tengo a nivel de gasto cardíaco? Una disminución de ese gasto cardíaco. ¿Qué consecuencia me trae ello? Que la fibra cardíaca se haya dañado, se haya elongado. ¿Qué consecuencia me trae? Que ese corazón se ponga más grande. ¿Qué consecuencia me va a traer que el corazón se haya puesto más grande? Fatiga. ¿Cómo? Fatiga. ¿Cómo se llama eso? Vamos a darle nombres ya. Insuficiencia cardíaca. ¿Cuánto vive una persona con insuficiencia cardíaca? Un promedio de 5 años. Bien medicado puede ir un poquito más, pero un promedio de 5 años. Cuando ustedes diagnostiquen un paciente con insuficiencia cardíaca, ustedes le preguntan, ¿desde cuándo está así? Yo tengo 10 años así. Mentira, en franca insuficiencia no tendrá más de 1 año. O 2 años. Y ya ustedes de allí determinan, bueno, en 3 años este paciente se ve. Ese es el promedio. Esquema de la unidad contráctil de las fibras cardíacas, que es el sarcómero. Esta lámina, yo siempre le digo que se las estudien, ustedes se las estudian y siempre me resuelven una de las preguntas que yo hago en el parcial, siempre relacionada con esta lámina. De 100, 95 me contestan esta pregunta. Por lo tanto, estudien muy bien esta lámina, porque de aquí va a salir una pregunta. Volumen diastólico final. Ya ustedes saben que es el volumen que está al momento de iniciarse la contracción, que está determinado por el volumen ventricular al término de la eyección más el retorno venoso. Aquí les cambio un poquito las palabras. Al final de la eyección, ¿qué queda? ¿Qué volumen queda? Volumen sistólico final. Si yo le aporto algo de sangre, ese algo de sangre que le aporto, ¿qué es? El retorno venoso. ¿Qué vuelvo a constituir acá? El volumen diastólico final. Este volumen diastólico va a corresponder a una presión diastólica, y esa presión diastólica va a estar muy relacionada con la que es la distensibilidad ventricular. Van a buscar el término de distensibilidad. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se cierra el plano auriculoventricular? Se va a generar un aumento de la presión intraventricular. Es el inicio de la contracción. Cuando esa presión supere la presión diastólica, tanto de la aorta como de la pulmonar, se va a iniciar, ¿qué cosa? El vaciado de esos ventrículos. Si es del lado izquierdo, vence la aorta. Si es del lado derecho, vence la pulmonar. Muy bien. En ese momento se inicia la fase de eyección. Y esa fase termina sencillamente, lo de la contracción y lo de la sístole, perdón, cuando comienza a relajarse el ventrículo izquierdo. La diferencia entre el volumen diastólico final y el sistólico final es el volumen sistólico. La fracción de eyección es un término que vamos a conversar de él, que no es más que la relación que se establece entre el volumen diastólico final y el volumen eyectivo. La manera de determinar la fracción de eyección, o una de las maneras de determinar la fracción de eyección más rápida, más económica, es la que se hace cuando realizamos un ecocardiograma. El ecocardiograma es un estudio del corazón en el que nos permite valorar la función cardíaca, el movimiento de las paredes del corazón, el estado de las válvulas. Nos permite determinar la fracción de eyección, que no es más que un aporte de decir, no, ese corazón está funcionando adecuadamente o no.
y nos da esa fracción de eyección expresada en porcentaje. El valor normal de la fracción de eyección va de 50 a 75%. En algunos textos ustedes podrán encontrar que es de 55% a 75%. ¿Qué pasa si la fracción de eyección es por debajo de 50? 40, 30. ¿Qué tiene ese corazón? Ese corazón lo que tiene es una función ventricular que va a estar deprimida. Y va a estar deprimida porque esa contracción, esa propiedad contráctil de la fibra cardíaca se ha perdido. Y se ha perdido porque se pudo haber vencido el mecanismo de Franz-Starling. Se ha perdido porque esas fibras que estaban allí se dañaron por un infarto, o se ha perdido porque hubo un virus. Ustedes se contagiaron una vulgar gripe y tuvieron una miocardiopatía dilatada, o las muchachas salieron embarazadas, dieron a luz y Dios las proteja, tuvieron una miocardiopatía periparto. Entonces al final esa fracción cae. O tuvieron las chicas que se hacen liposucción, tuvieron un tromboembolismo, o en aquellos que tuvieron una fractura a nivel de la rodilla y de la cadera, le hicieron su reemplazo, pero no le pusieron protección contra tromboembolismo e hicieron un tromboembolismo. Entonces, existen múltiples entidades patológicas que van a conllevarlos a tener una disminución de la fracción de eyección. Y eso se traduce que hay una disminución de la contractilidad de la fibra cardíaca. Lo contrario es que haya un aumento en cuanto a la fracción de eyección es en aquellos pacientes que son hipertensos o en pacientes que tienen una poscarga aumentada. ¿Qué pasa con esos pacientes? Yo necesito ejercer mayor contracción, mayor fuerza para producir ese volumen latido, para sacar esa cantidad de sangre del corazón y repartir al resto del organismo. Entonces, ¿qué pasa a nivel valvular? Una estenosis aórtica, que no es más que la estrechez de la válvula aórtica, me puede aumentar, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que se opone al vaciado del ventrículo? ¿Cómo se llama ese término? Poscarga. Muy bien. ¿Quién va a determinar la poscarga? La válvula sigmoidea. Si hay una lesión a nivel de una de las válvulas sigmoideas, como una estrechez, ¿qué va a ocurrir ahí? ¿Aumenta qué cosa? La poscarga. Y si aumenta la poscarga, ¿qué ocurre? Hay una disminución de qué cosa? Del volumen eyectivo. Porque si yo tengo algo que se me opone para vaciar el ventrículo, entonces esa cantidad de sangre que sale del ventrículo es menor. ¿De acuerdo? Cojan una manguera, están regando un jardín y el chorrito sale ahí. Pónganle el dedo a la punta de la manguera. ¿Qué hacen allí? Están ejerciendo una presión. El diámetro de esa punta de la manguera lo están estrechando. ¿Qué se supone que va a ocurrir con ese chorro de la manguera? Se va a extender. ¿Qué hicieron ustedes? Aumentaron la presión, obtuvieron un ¿qué? Un mayor chorro de la manguera, ¿cierto? Vamos un poquito hacia atrás. Sería la misma presión a nivel del interior de la manguera con el dedo puesto o sin el dedo. ¿Sería igual? No. ¿Cómo es la presión dentro de la manguera con el dedo puesto? Mayor. ¿Cómo sería la presión a nivel del ventrículo si la válvula por donde va a pasar esa sangre está estrecha? Sería mayor. ¿Cómo sería la presión a nivel del ventrículo si esa persona es hipertensa? Mayor. ¿Qué significa eso? Que tengo una mayor poscarga. ¿Cómo me va a reaccionar las fibras cardíacas a nivel de esa cavidad? Se van a hipertrofiar. Eso es lo que va a producir crecimiento concéntrico de las cavidades. Una vez que finalice el crecimiento concéntrico,
ocurre un crecimiento excéntrico de esa cavidad. Segunda vez que aparece la lámina. A continuación van a ver 3 láminas donde aparecen un parámetro, una fórmula, un límite normal. ¿Qué aparece aquí? Lo que es la presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, la sistólica, la arteria pulmonar, la presión diastólica, la arteria pulmonar, cómo se logra esa medición y qué valor tiene. La idea no es repetirlo acá, la idea es mostrarles que hay 1, 2, 3 láminas. De esas láminas salen ¿cuántas preguntas? Una pregunta. Ok. Uno de esos profesores me dice, ¿y tú le dices qué pregunta vas a hacer? Sí, y no me la responde. En lo práctico, oye, ¿tú le dijiste que iba el eje exaxial de Bailey? Sí. Pero ya le regalaste un punto. ¿Cuánto apuestas que la mitad no lo hice? ¿O no lo sabe hacer? Mire, profesor, y usted lo preguntó la primera vez, y lo preguntó la segunda vez, y lo he preguntado en todos los semestres. ¿Y lo va a preguntar el jueves? Sí. ¿Y lo va a preguntar el viernes? Sí. ¿Es probable que lo pregunte el jueves o es probable que lo pregunte el viernes? O los 2 días o ningún día. Pero ya por lo menos al grupo A1 y B1 no los agarró por sorpresa, pues se lo dije, se lo voy a preguntar. Y se lo pregunté. Y le regalé un punto. Le regalé porque le dije, lo voy a preguntar, y lo dibujé aquí. Esto también lo voy a preguntar en el parcial. Esto se lo van a leer. Y esto es lo que vamos a explorar. Esa es la última lámina. Todo lo que hemos hablado lo vamos a resumir en esta lámina de mecánica cardíaca. Vamos a tomar como ejemplo ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo maneja presiones. El ventrículo derecho maneja volumen. El mejor ejemplo para presiones es el ventrículo izquierdo, el mejor ejemplo de volumen es el ventrículo derecho. ¿Ok? Ahí diferenciamos las dos cavidades. Vamos con el izquierdo. ¿Cómo se llama la válvula que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo? Válvula mitral. Miren, estos conocimientos son tan pendejos que en una clase de posgrado de medicina familiar, de medicina interna, me invitan, el profesor encargado me dice, viene las clases de fisiología cardiovascular, dáselo a los muchachos. Está bien, bueno, yo voy el primer día, tú me introduces y bueno, bueno, está hablando. Profesor, ¿va a decir algo? Sí, cómo no, yo voy a preguntar, voy a hacer una sola pregunta. ¿Dónde nace la arteria pulmonar? ¿Alguno de ustedes sabe dónde nace la arteria pulmonar? El que sepa, levante la mano. ¿Ah? El ventrículo derecho. A ver. No te escucho. Muy bien. Usted debería estar haciendo el programa de medicina interna. Ninguno de los médicos residentes de primer año de medicina interna respondió la pregunta. ¿Qué dijo él? Ninguno. ¿Cuál es la nota que le puedo poner en esa primera clase?
¿Cómo carajo llegaste a ser residente de medicina de primer año de medicina interna si no sabes dónde nace una de las arterias principales? No puedes estar allí. Regrésate para fisiología o para anatomía. ¿Verdad? Gracias. ¿Cómo se llama la válvula que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo? Válvula mitral. ¿Cuántos velos tiene la válvula mitral? 2. ¿Y por qué se llama mitral? Esa sí te la sabes, ¿verdad? Pasaste toda la clase dormido y esa sí te la sabes, ¿verdad? Chévere. Válvula mitral. Aquí tengo la aurícula izquierda. La sangre que llega a la aurícula izquierda, ¿por dónde viene? La sangre que llega a la aurícula izquierda, ¿de dónde viene? ¿Cuántas venas pulmonares hay? 2. Ya no María también. Ajá. Y esa sangre que... ¿Aló? Sí. Sí, pero fíjate, estoy en plena clase. ¿Será que me puedes llamar dentro de 15? Una hora, más o menos. En una hora. ¿Sí? Sí, pero estoy en clase ahorita. Estoy en plena clase. Llámame en una hora. Que es un inspector Ramírez. Yo no sé quién es inspector Ramírez, que quizás me quiera extorsionar. ¿Quién me va a quitar? Inspector Ramírez. Y tiene los 2 números telefónicos, o sea, tendré que cambiar los dos. Está sospechoso, ¿no? Y me pasaron un mensaje ayer a las 9:30 de la noche, a las 8:30. Le habla fulano de tal, inspector de la aduana marítima de Vargas. No jodan, ni que fuera yo importador. Y me da un código de Caracas, cuando Vargas tiene otro código telefónico. Bueno, ¿qué tengo aquí? A la aurícula izquierda llegan 4 vasos que son las venas pulmonares y traen ¿qué tipo de sangre? ¿Oxigenada o desoxigenada? Y esa sangre oxigenada viene ¿de dónde? ¿Qué? Bien. Se llenó esto de sangre, ¿verdad? Cuando comienza a llenarse la aurícula izquierda, las válvulas están, las aurículas ventriculares, en este caso la mitral, está cerrada. ¿Qué debe ocurrir para que se aperture esta válvula? Que la presión que está allá, que la presión que está a nivel de la aurícula izquierda aumente un poco para poder vencer y aperturar esta válvula, ¿cierto? Eso es lo que debe ocurrir. Entonces, se llena la aurícula izquierda, se igualan las presiones, se supera la presión de la válvula y se abre la válvula. ¿Qué pasa cuando se apertura la válvula? La sangre comienza a pasar de la aurícula izquierda ¿a dónde? Muy bien. Apertura de la válvula mitral en este punto. Llenado del ventrículo izquierdo. Para este llenado ocurre un primer llenado que es el llenado pasivo. Esto es llenado pasivo. Pasivo es que no se gasta energía. Dos tercios de la sangre pasan en el llenado pasivo. Luego viene un momento en que eso produce ¿qué cosa? ¿Se acuerdan del volumen A y el volumen B de una lámina? De volumen A, volumen B. Comienza a haber un aumento discreto de presión a nivel de la cavidad ventricular.
lo cual repercute sobre la aurícula izquierda y hace que ocurra una contracción a nivel de la aurícula izquierda que puede denominarse patada auricular, para que se produzca en ese momento un llenado activo. Dos tercios de la sangre pasan en el llenado pasivo, un tercio pasa en el llenado activo. ¿Qué pasa cuando se llena el ventrículo izquierdo? Que hay un aumento de presión producido por ese llenado. ¿Qué le ocurre a la válvula mitral? Se cierra. Tengo cerrada la válvula mitral, tengo cerrada la válvula sigmoidea y tengo un volumen que está dentro de ese ventrículo. ¿Cómo se llama ese volumen? Volumen diastólico final. Muy bien. Aquí hablamos de volumen diastólico final. Comienza a contraerse la fibra cardíaca, comienza a haber un aumento de presión intracavitaria. Intracavitaria porque es dentro de la cavidad. Comienza a haber ese aumento de presión dentro de la cavidad. Ese aumento de presión dentro de la cavidad, ¿cómo se llama? Contracción. Es un tipo de contracción isométrica, no hay desplazamiento de fibra. ¿Ok? Ocurre una contracción a un mismo volumen. Contracción isovolumétrica. Porque a un mismo volumen diastólico final, ¿se acuerdan la primera curva? Mantengo un mismo volumen, puede haber mayor o menor presión, pero con un mismo volumen. Aquí está. A un mismo volumen diastólico final hay un aumento de esa contracción, se llama contracción isovolumétrica, hasta llegar a un punto. Esa contracción vence la presión a nivel de las válvulas sigmoideas. ¿Qué presión es la que vence? La presión diastólica. Y cuando yo venzo esa presión diastólica, ¿qué le ocurre a la válvula sigmoidea, a la aorta? ¿Qué le ocurre? Se abre. Muy bien. Cuando se abre esta válvula, ¿qué pasa? Sale sangre. Ese volumen que sale aquí, ¿qué? ¿Cómo se llama? Volumen latido o volumen sistólico. ¿Cierto? ¿Qué pasa con el volumen que quedó aquí? ¿Cómo se llama ese volumen? Volumen sistólico final. Salió la sangre, se produjo la contracción. Esa sangre se llama volumen eyectivo, volumen latido, volumen sistólico. Se fue. A nivel cardíaco, intracavitario, el ventrículo izquierdo, comienza a ver en este periodo, de aquí a acá, una fase que se llama fase de relajación. Y es una fase de relajación isovolumétrica, porque no se modifica el volumen. Ese volumen sistólico final que quedó acá no se va a modificar y se llama relajación isovolumétrica. Y terminó la clase. Aquí está el resumen de la mecánica cardíaca. Apréndanse esto. Esto ocurre todos los días en ustedes. Esto le ocurre todos los días a todas las personas. Si ustedes lo dominan, ustedes podrán saber qué ocurre en la dinámica cardiovascular. Esa es la línea de presión, por favor.